El precio de los videojuegos no para de subir. Hoy en día, un juego de lanzamiento ya no baja de 70 euros. Las ediciones deluxe pasan fácilmente de los 100. Y si quieres la experiencia completa, tendrás que añadir micropagos, pases de batalla y expansiones. Pero la gran pregunta es, ¿de verdad un videojuego necesita costar tanto para existir? Nos venden la idea de que los juegos son más grandes, más complejos y que eso justifica el precio. Sin embargo, cuando miramos más de cerca, nos damos cuenta de que gran parte de lo que pagamos no va realmente al desarrollo del juego, sino a una industria inflada de burocracia, marketing desproporcionado y una gestión que parece más interesada en mantener su propia maquinaria que en hacer buenos juegos. Así que dicho todo esto, empecemos el vídeo de hoy. Hace un par de décadas, los videojuegos se hacían con equipos mucho más pequeños y presupuestos muy modestos. Doom, por ejemplo, fue creado por 5 personas. GTA San Andreas, con todo lo gigantesco que era para su época, lo desarrolló un equipo de 75 personas, en más o menos 2 años. Incluso sagas como Half-Life o los primeros Assassin's Creed marcaron la historia sin necesitar miles de trabajadores ni cientos de millones de presupuesto. En cambio hoy, hablamos de cifras que superan a las superproducciones de Hollywood. Juegos que cuestan 200, 300 o incluso 400 millones de dólares de producción. Y lo más preocupante es que ni siquiera eso garantiza un buen resultado. Cyberpunk 2077 tardó casi 10 años en desarrollarse, con más de 1000 empleados, y aún así, salió roto. Skull and Bones, basado en mecánicas que ya existían hace más de una década, incluso dentro de la misma empresa, ha estado en desarrollo más de 10 años y ha costado más de 400 millones. Lo peor es que en teoría la tecnología debería hacer todo esto más barato y más sencillo. Sin embargo, no paramos de escuchar a CEOs diciendo que la IA va a quitar el trabajo a los programadores y modeladores, pero en la práctica los costes no dejan de dispararse. Buena parte del dinero que se gasta en un videojuego no acaba reflejándose en el producto final. Una gran parte se va a mantener equipos gigantescos, con cientos o incluso miles de empleados. Coordinar a tanta gente es complicado, y eso provoca que se pierda muchísimo tiempo y dinero en comunicación y organización. Vosotros imaginad que tanta gente esté tocando el mismo código, modelos, el guión. Evidentemente es algo insostenible que tarde o temprano va a terminar en caos. Es por esto que muchos juegos tienen una optimización pésima. A eso se le suma el marketing. En muchos casos, el presupuesto destinado a publicidad iguala o incluso supera al del propio desarrollo. En otras palabras, se gasta tanto en hacer anuncios espectaculares como en hacer el juego en sí, cuando la historia ha demostrado que si un producto es bueno se va a vender solo. Invertir mucho dinero en marketing no es igual a un éxito en ventas, y no podemos olvidar el clientelismo. En las grandes compañías es habitual encontrar capas y capas de managers, consultores y supervisores que duplican funciones o directamente no aportan nada al desarrollo. Muchas veces hay contrataciones a dedo, puestos creados para amigos o familiares, gente que está ahí más por contactos o por cumplir una agenda política que por talento. Para poneros un ejemplo, os voy a enseñar este vídeo de esta señora que por lo que se ve trabaja en Microsoft y pues ha grabado un día de estos que supuestamente trabaja, ¿no? Pues bueno, a las 9 llega a la oficina, aquí la vemos saludando y tal, muy feliz todo. A las 9:05 se coge un café, al cuarto empieza a desayunar y a las 10 menos cuarto se empieza a trabajar. O sea, se ha pegado como 45 minutos desayunando. A las 11 snacks, o sea, otros 15 minutos más. A las 11:30 brainstorming, o sea, me toco los cojones. A las 12 empieza a trabajar por fin y a las 1 almuerza. A las 1:30 empieza con el postre, o sea, todo el día comiendo. Y a las 2 menos cuarto, post lunch chilling. O sea, se sigue tocando los cojones, básicamente. A las 2:15 vuelve a trabajar. A las 5 menos cuarto se toma otro descanso. Atención, a las 5 más snacks, o sea, a seguir comiendo. A las 5:30 supuestamente terminando el trabajo. Y a las 6:30 se va a tomar por culo a su casa. O sea, déjame entender, habrá trabajado, trabajado entre comillas como 2 o 3 horas, básicamente. Cuando un proyecto se reinicia varias veces o cambia de dirección, esos costes se disparan todavía más. El ejemplo de Skull and Bones es claro, un desarrollo eterno, con cambios constantes, que ha terminado costando más de 400 millones de dólares. Al final, gran parte del presupuesto se esfuma en mantener esa maquinaria interna, no en hacer un mejor juego, y por supuesto, el jugador es quien termina pagando la factura. Otro de los grandes males de la industria es la burocracia. En lugar de centrarse en crear, muchos equipos se pasan horas y horas en reuniones. Se proponen ideas,
se discuten, se posponen para la próxima junta y al final la mayoría se enfrían o se descartan. Este sistema, en teoría, debería ayudar a organizar mejor el trabajo, pero en la práctica lo único que hace es ralentizarlo. Cada decisión tiene que pasar por demasiados filtros, demasiados niveles de aprobación, y mientras tanto, el desarrollo se estanca. Pongo un ejemplo claro: Mojang. Minecraft es el juego más vendido de la historia, y tienen decenas de empleados trabajando en él. Sin embargo, las actualizaciones suelen traer muy poco contenido, y tardan mucho en salir. ¿Por qué? Porque las ideas pasan por demasiadas manos, demasiadas capas de aprobación. Lo que en un estudio pequeño se resuelve en una tarde, en una gran compañía puede tardar hasta meses. Así, el talento de los desarrolladores se pierde en una maraña de burocracia que no aporta absolutamente nada al jugador. Otro de los argumentos más repetidos por las grandes compañías es la inflación. Según ellas, los costes de desarrollo han subido tanto que ya no se puede vender un juego por 60 euros, y por eso ahora los precios estándar rondan los 70 o más. Pero este argumento no tiene mucho sentido. Un videojuego no es un coche ni una casa, no requiere materias primas como acero, litio o cemento. Se desarrolla una vez en ordenadores que ya tiene la empresa, y después la copia digital puede reproducirse infinitas veces a coste prácticamente cero. ¿Y qué pasa con los salarios? Pues sí, en teoría la inflación debería reflejarse en mejores sueldos para los desarrolladores, pero la realidad es muy distinta. La mayoría no ven grandes aumentos, y lo que sí crece, y mucho, son los bonus y salarios de los directivos. Además, la industria del videojuego se caracteriza por prácticas abusivas, el famoso crunch con trabajadores, los que realmente merecen la pena, echando 60 o 70 horas semanales sin una compensación justa, contratos temporales que terminan nada más lanzar el juego, altísima rotación, se contrata gente para un proyecto, se exprime al máximo y después se la despide para no tener que mantener esos sueldos. Eso o literalmente van rotando de un proyecto a otro, se van haciendo un lío y al final no se avanza absolutamente nada en ninguno de estos proyectos. Es decir, los costes no se disparan por tener que pagar mejor a los desarrolladores, porque en realidad sus condiciones apenas mejoran. Se disparan porque el dinero se reparte mal, se gestiona peor y se concentra en la cúpula. Por cierto, solamente pensad que si muchas empresas tratan mal a sus propios consumidores, imaginad cómo tratan a los trabajadores. Y aún así, nos quieren convencer de que los juegos valen más porque ahora son más grandes, más complejos y más ambiciosos. Pero seamos claros, eso tampoco es cierto del todo. Los mundos abiertos existen desde hace más de 2 décadas. Mario Kart World se presentó como revolucionario por tener un mundo abierto, algo que Need for Speed ya va teniendo desde hace más de una década. Y GTA San Andreas ya ofreció un mapa gigantesco en 2004. Hoy lo que tenemos son gráficos más bonitos y detallados, sí, pero no necesariamente más contenido ni más innovación. Y mientras tanto, en el otro extremo de la balanza tenemos a los indies, equipos de 5 o 10 personas, a veces incluso de una sola persona, que con presupuestos ridículos han conseguido crear juegos memorables. Stardew Valley fue desarrollado casi en solitario y se convirtió en un fenómeno mundial. Hollow Knight y el reciente Silksong, con un pequeño equipo australiano detrás, es considerado una de las mejores obras de su género. Undertale lo hizo prácticamente una sola persona y acabó marcando a toda una generación de jugadores. Estos desarrolladores no tienen cientos de millones, ni equipos de marketing gigantescos, ni capas de burocracia, pero lo que sí tienen es pasión por los videojuegos. Cada miembro del equipo aporta algo vital, y el tiempo se invierte en lo que realmente importa. Lo irónico es que muchos de estos indies no solo son más baratos de hacer, sino que además tienen un impacto cultural mucho mayor que superproducciones infladas de presupuesto. Demuestran que el problema no es la dificultad de hacer un videojuego, sino cómo las grandes empresas deciden gastar su dinero. Y lo más curioso de todo es que hoy tenemos más herramientas que nunca para abaratar el desarrollo. Antes, cada consola era un mundo aparte. No existían motores universales ni portabilidad sencilla. Si querías sacar tu juego en varias plataformas, prácticamente había que rehacerlo desde cero para cada una. Había que dominar el lenguaje ensamblador de cada máquina, entender cómo gestionaba los sprites, cuántos colores soportaba o cómo trabajaba con la memoria. Era un proceso muy técnico, artesanal y lleno de limitaciones. Hoy en día, en cambio, tenemos motores modernos como Unity, Unreal o Godot, que permiten crear mundos enormes y detallados con mucho menos esfuerzo que antes. La inteligencia artificial ya puede generar animaciones, modelar entornos, crear assets o asistir al programador. La tecnología está ahí, lista para facilitar el trabajo y reducir costes. Sin embargo, esto no se aprovecha y al final lanzan juegos rotos al mercado, con poco contenido y lleno de micropagos. Quizá la verdadera pregunta no es por qué los videojuegos cuestan tanto, sino si realmente necesitan costar tanto.
Porque lo que estamos viendo no es que el precio refleje el trabajo real de los desarrolladores, sino que refleja la avaricia de una industria que ha olvidado que al final, lo más importante no son las reuniones ni los gráficos ultrarrealistas, ni los presupuestos millonarios. Lo más importante es hacer buenos juegos. Y eso, una y otra vez, nos lo están demostrando los equipos pequeños. Tal vez el futuro de los videojuegos no esté en los gigantes, sino en esos estudios independientes que saben aprovechar la tecnología y que ponen la creatividad por encima del despilfarro. Para concluir, nos quieren convencer de que los videojuegos son caros porque es lo que toca, porque son más grandes, porque hay inflación o porque la tecnología es muy costosa. Pero la realidad es que gran parte del precio final no tiene nada que ver con nada de eso, sino en mantener un sistema inflado de despilfarro, avaricia, negligencia y chiringuitos. Y mientras tanto, los jugadores somos los que terminamos pagando la factura. Por otro lado, estamos viendo que equipos pequeños, con pocos recursos, logran crear experiencias inolvidables a precios competitivos. Quizá el futuro de los videojuegos tampoco esté en los presupuestos de Hollywood, sino en volver a lo esencial, a la pasión, la creatividad y el deseo de hacer buenos juegos. Lo más frustrante es que tú como individuo no puedes hacer nada. Ya está esto más que comprobado. Porque a la masa le va a dar absolutamente igual y va a tragar no solo con este tema de los precios, sino con muchas otras prácticas abusivas que hay en la industria. Aunque esto da para otro vídeo aparte. Así que ya sabes, la próxima vez que te plantees si gastarte 90 pavos en un juego o no, recuerda todo lo que te he dicho en este vídeo. Sin más que añadir, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo.